una sesión dedicada a biomarcadores de contaminación marina, enfoque One Health, y lo va a impartir el profesor Octavio Luis Pérez Luzardo. Bueno, antes de darle la palabra, quería decir que mucho les agradecería que apaguen los micrófonos para evitar todo tipo de interferencias y mejorar la visibilidad de este sistema telemático de transmisión, y por favor dejen a modo vista del hablante. Bueno, y antes de dar la palabra al doctor Pérez Luzardo, quería hacer una breve semblanza de su persona, ¿no? Él es catedrático de toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tiene docencia en las facultades de medicina y de veterinaria de esta universidad. Actualmente es secretario del Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él se ha especializado en toxicología analítica, ecotoxicología y evaluación del riesgo toxicológico. Cuenta con 4 sexenios de investigación y uno que ha recibido hace poco sobre transferencia de conocimiento e innovación. Ha dirigido 12 tesis doctorales, de las cuales 5 ha obtenido el premio extraordinario de doctorado por la misma universidad. Es autor de unas 200 publicaciones, de las cuales 120 con índice de impacto. JCR superior al 73% en revistas Q1 y superior al 45% en revistas D1, con más de 3.700 citas y un índice H de 34, lo que se sitúa entre los 5.000 investigadores españoles más citados, según el ranking elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha desempeñado un papel destacado en el campo de la toxicología ambiental, en particular en la biomonitorización de poblaciones humanas, animales, ecosistemas terrestres y marinos, así como en la toxicovigilancia y estudio de marcadores de exposición y respuesta a sustancias químicas. Ha participado en el desarrollo normativo de la estrategia para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio no urbano de Canarias. Desde el año 2010 es responsable de prestar servicio al Gobierno de Canarias en el diagnóstico y envenenamiento de fauna silvestre. Es asesor en la actualidad en la Red Canaria de Alerta Sanitaria para la Bifauna Silvestre, desarrollada por el Gobierno de Canarias en el marco de la Comisión Medio Terrestre del Observatorio para el Cambio Climático. Y actualmente también es miembro del Grupo de Nutrición y Toxicología del CIBER de Obesidad y Nutrición. Y bueno, tengo que decir pues que en la actualidad está desarrollando 2 proyectos importantes subvencionados por la Unión Europea. Uno del programa Interreg MAC y otro H2020. Bueno, pues tiene la palabra el doctor Octavio. Voy a cerrar el micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a compartir mi presentación. Antes de empezar, creo que se vea bien, ¿no? Se ve, ¿no? La presentación. Sí, la estamos viendo muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Anadón, por su amable presentación. Excelentísimo señor presidente de la Academia, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, ilustrísimos académicos, compañeros veterinarios, señores y señores. Es para mí un honor que me hayan invitado a dar esta charla que lleva por título Biomarcadores de contaminación marina, con un enfoque One Health, porque así el profesor Anadón me lo ha pedido y porque realmente forma parte de una de las facetas de mi especialización como investigador durante estos casi 30 años, que ha sido pues el estudiar los diferentes ecosistemas. En realidad nosotros trabajamos en interacciones de la contaminación con los ecosistemas, con los alimentos, en definitiva con los seres vivos, incluyendo por supuesto al hombre, ¿no? Entonces, bueno, en esta charla, que intentaré condensar en los 45 minutos que debe durar, pues una especie de overview, de visión muy general, sin entrar en grandes profundidades, sobre cuál es el estado de la contaminación de los mares y océanos y cómo eso nos llega o nos puede llegar a afectar a nosotros, ¿no?
Para comenzar con una introducción que es muy conocida, sabemos todos evidentemente cuál es el papel de los mares y los océanos, que son realmente la mayor parte de nuestro planeta, ¿no? Ocupan los océanos el 70% de la superficie de nuestro planeta y aglutinan el 97% del agua del planeta Tierra. Es llamativo porque albergan la mayor parte de los ecosistemas, aunque estos son en su mayoría desconocidos, como también es desconocido por gran parte de la gente el que el mar es la principal fuente de oxígeno atmosférico. Todos pensamos, y bueno, evidentemente son una fuente importante, los bosques de oxígeno, pero la mayor parte del oxígeno, hasta un 70% del oxígeno de la atmósfera, se produce por el fitoplancton del mar. El mar absorbe, también es un elemento muy importante para el mantenimiento del clima, porque absorbe la mayor parte del calor que se genera en la superficie terrestre, hasta el 90% del calor, y absorbe también gran parte del CO2 que genera la actividad terrestre. Evidentemente es una fuente de alimento para miles de millones de personas, todos comemos, o la mayor parte de la humanidad come pescados y productos del mar, pero además supone el medio de vida de millones de personas, es la fuente de medicamentos, es esencial. Bueno, podríamos estar hablando de cuál es el, digamos, papel de los ecosistemas marinos, pues largo y tendido, porque son muy importantes. Y sin embargo, se maltratan de forma muy importante, y las amenazas son múltiples y bueno, también incontables. Por citar algunas, pues el tráfico marino, si se fijan en este gráfico de la diapositiva, pues todos esos puntitos verdes y rojos son, bueno, pues embarcaciones de tráfico comercial, buques de contenedores, transportadores de petróleo y otras sustancias, embarcaciones de recreo, de transporte de pasajeros, etc. Y es eso en un instante dado. El tráfico marino es una fuente muy importante de contaminación, pero hay otras muchas, ¿no? Toda la pesca y sobrepesca, sobre todo algunas artes de pesca, por ejemplo los arrastreros, que están en vías de ser prohibidos por el destrozo de los fondos marinos que produce, los vertidos de aguas residuales que llevan innumerables contaminantes de todo tipo, como luego veremos, la acuicultura en el medio marino, las actividades de minería submarina, los parques eólicos, el lanzamiento de cohetes o de satélites desde plataformas ubicadas en el mar, el turismo, la agricultura, la industria, qué sé yo, un sinfín de actividades que usan y abusan del medio marítimo, y que eso va dejando una huella. Además, hay que tener en cuenta que a nivel global hay aproximadamente un 40% de la población mundial, estamos hablando de unos 2.800 millones de personas aproximadamente, viven a menos de 100 kilómetros de las costas. Esto arroja una presión antropogénica de una dimensión colosal sobre los mares, que son inmensos pero son finitos. Aunque luego entraremos en más profundidad, aunque no en demasiada profundidad, porque no podemos dedicar mucho tiempo a cada una de las facetas, sí que diremos que la mayor parte de los contaminantes que están en el mar se originan en tierra. Más del 80% de la contaminación marina tiene su origen en el medio terrestre, siendo, digamos, la parte más visible y llamativa de la contaminación marina, pues los desechos plásticos, ¿no? Toda la contaminación por plásticos, que también veremos un poquito más en profundidad luego, pero hay muchísimas otras fuentes, y sin que estas sean ni muchísimo menos un listado exhaustivo, pues tendríamos todos los contaminantes que se derivan del petróleo, de los productos químicos de manufactura, es decir, manufacturados por el hombre, todo el vertido de nutrientes y fertilizantes que provocan la eutrofización de las aguas, las actividades mineras y derivadas del uso industrial de los elementos naturales, pues
incrementa de forma muy importante la contaminación por mercurio, muy llamativa, pero también por otros metales pesados y metaloides como el arsénico o el cadmio, los pesticidas y un largo etcétera de contaminantes que acaban en el mar. Y todo esto realmente tiene un origen, si no único, porque no es tampoco un único origen, sí que tiene que ver con un estilo de vida, el que la contaminación marina haya aumentado de forma exponencial, diríamos, en los últimos 70, incluso menos, 50 años, con una economía basada en el crecimiento exponencial, en el crecimiento económico, y en una economía que, bueno, podríamos llamar de usar y tirar. Es digamos, un modelo económico que crea bienes de consumo de unas vidas medias muy, muy cortitas, que obligan a volver a generar nuevos bienes con materias primas, con el coste energético que eso conlleva, y que se desechen grandes cantidades de bienes de una vida media muy corta. Evidentemente en la playa esta que ilustra la diapositiva se ve mucho plástico, muchas botellas y muchos enseres de un solo uso, pero no solo me refiero a los de un solo uso. Pensemos, por ejemplo, en la frecuencia con la que se cambian los dispositivos móviles, ya sean los de telefonía, los ordenadores, etc. Es un reemplazo muy, muy, muy rápido, porque además, bueno, ya conocen cómo va esto de la obsolescencia programada. Es una rueda económica basada en el consumo y desecho de multitud de bienes. Esto tiene una huella ambiental pues muy importante, y el mar realmente es un destinatario de mucha de esa contaminación. Pero claro, todo el panorama se ve, digamos, agravado y retroalimentado por dos fenómenos adicionales, que no son compartimentos estancos, ¿no? Uno de ellos es el cambio climático. El cambio climático surge como consecuencia, o se acelera, mejor dicho, como consecuencia de la contaminación, y a su vez repercute en unos mayores impactos de la contaminación química y biótica. El cambio climático es un hecho, se está calentando el planeta y por supuesto se está calentando el agua del mar a un ritmo más o menos de 1/10 de grado por década, que parece muy poquito, pero es bastante. Y esto lo estamos ya comprobando pues, con digamos, el desencadenamiento de fenómenos meteorológicos extremos, con una disminución del oxígeno disuelto en el agua. Decía antes que el 70% del oxígeno de la atmósfera se genera en el mar, y se genera por el fitoplancton, por la actividad, digamos, fotosintética del fitoplancton, pero es que el fitoplancton está disminuyendo de forma alarmante como consecuencia de la contaminación. Se está disminuyendo aproximadamente un 0,5% de la biomasa de fitoplancton por año. Eso es muy rápido y evidentemente deberían dispararse las alarmas, porque realmente es, como digo, uno de los pulmones o el pulmón más importante del planeta. También el cambio climático influye en la diseminación de microorganismos perjudiciales, hablaremos un poquito de ello luego, la proliferación de algas tóxicas, pero a su vez también agrava los efectos de la contaminación, pues por ejemplo, favoreciendo la liberación de contaminantes que están atrapados en el hielo, en el permafrost, la alteración de la distribución de estos contaminantes por el planeta, una mayor exposición de poblaciones, tanto de animales como de humanos, que antes no estaban expuestas, etc., ¿no? Pero al cambio climático se suma otro agravante que tiene que ver a su vez con la contaminación y con el propio cambio climático, que es la acidificación de los océanos, que también se está produciendo de forma alarmantemente rápida. La acidificación de los océanos es un fenómeno que ocurre básicamente por una excesiva generación de CO2 en la atmósfera, que es atrapado ávidamente por la masa de aguas oceánicas, y que en combinación con el propio agua genera bicarbonato, que en grandes cantidades acaba disminuyendo el pH del mar a razón de 1/10 por década, que también parece una cantidad chiquitilla, pero que tiene impactos
extraordinariamente importantes, por ejemplo, en la, digamos, salud de los arrecifes de coral, que los arrecifes de coral, a su vez, son importantísimos para el mantenimiento de la cadena trófica de los microorganismos y del propio fitoplancton. O sea, realmente esto es todo una cadena que está absolutamente engranada, ¿no? Los que trabajamos en ecotoxicología y en efectos de los contaminantes comprobamos, alarmados, que se siguen subestimando los impactos de la contaminación oceánica sobre la salud y el bienestar humano. Y esto es por una razón, y es que las relaciones son a largo plazo y las relaciones no son causa-efecto directa, aunque están plenamente comprobadas. No es fácil inferir patologías y enfermedades a partir de la contaminación. O sea, dicho de otra manera, no es posible cuantificar plenamente cuál es la contribución de la contaminación oceánica a la carga global de enfermedades, ¿vale? Eso es un problema porque realmente se atiende a muchas otras cuestiones de menor importancia en términos globales, y la contaminación ambiental y la marina en particular se subestima en cierto modo. En cualquier caso, desde hace ya tiempo se hace evidente que es necesario vigilar la contaminación marina, y vigilar la contaminación marina se hace de diversas maneras. Se hace con la herramienta de la biomonitorización, mediante el uso de bioindicadores o mediante el uso de biomarcadores. Digamos, esto sería, digamos, la estrategia para vigilar cómo de contaminado está el mar. Voy a explicar brevísimamente estas herramientas para, bueno, no dejarlo esto en el aire. La biomonitorización ofrece la oportunidad realmente de verificar, mediante la medición de los niveles internos de contaminantes, provenientes de todas las fuentes de exposición, cómo de contaminado está un medio, o, digamos, cuál es el impacto y el riesgo que tiene un ser vivo, sea el hombre, sea una población de animales, un ecosistema, el riesgo que tiene de sufrir enfermedad por efecto de la contaminación química. Para ello se usan herramientas analíticas sofisticadas, ¿no? Como las que están en la imagen, ¿no? Que permitan cuantificar cantidades pequeñas de los contaminantes, a ser posible de muchos contaminantes simultáneamente. Nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos desarrollado multitud de métodos durante estos años que nos permiten en la actualidad determinar, pues, en torno a 500 contaminantes, entre contaminantes orgánicos e inorgánicos, más o menos simultáneamente. Con una combinación de análisis, pues obtenemos un panorama de la contaminación de la población que estemos estudiando bastante amplio, ¿no? Así tenemos muchísimos ejemplos. Gran parte de nuestros trabajos que hemos ido publicando a lo largo de estos años, pues son estudios de biomonitorización. Pongo aquí 2 o 3 como ejemplo. Por ejemplo, tenemos este hecho en delfines mulares de las Islas Canarias, en las que esto es una población de delfines residente que no abandona las aguas del archipiélago y que por tanto nos sirve como especie centinela, nos sirve para saber cómo están los delfines, pero también nos sirve para saber cómo está la calidad de las aguas del archipiélago. Y como además se sabe mucho de estos delfines, donde habitan cada espécimen, y además tiene la ventaja de que es un estudio hecho en delfines vivos, pues tenemos una foto fija de cómo es la contaminación de nuestras aguas a través de la medición de los contaminantes acumulados en su grasa corporal, en el bladder. También nos permite comparaciones regionales. Por ejemplo, este otro trabajo lo hicimos usando como especie centinela la tortuga boba, de la que ya se habló aquí por parte del doctor Oroz, también de mi facultad, hace unas semanas, provenientes de 2 regiones diferentes, del Atlántico Medio, donde estamos nosotros, en las Islas Canarias, con las poblaciones del mar Adriático, una zona sometida a una presión antropogénica muy importante. Todo este litoral está pues densamente poblado y es un mar muy contaminado, y efectivamente esto se refleja en los niveles de contaminantes
de estas tortugas, que son las barras azules, las tortugas del Adriático, en comparación con la de las Islas Canarias. Esto también nos permite hacer gradientes regionales y ver cómo, digamos, están los niveles de contaminación por unas y otras partes, usando, como digo, especies centinela. Estos son generalmente estudios oportunistas en los que las muestras son obtenidas en el contexto de otros estudios, y los ecotoxicólogos hacemos uso de esas muestras para obtener datos de contaminación. Y este es otro ejemplo que les traigo para no extenderme mucho. Este es un estudio que hicimos en bogas, capturadas en 3 escenarios muy diferentes. El objetivo era comprobar el efecto de la acuicultura, porque la boga, que no es una especie de acuicultura, cuando son alevines chicos se meten dentro de las jaulas de acuicultura, crecen, y como tienen fuente de alimento, lo que se le da de comer, en esta ocasión eran lubinas, pues quedan atrapadas y ya luego no pueden salir, y aparte viven allí estupendamente, ¿no? Esas bogas de acuicultura, podríamos decir entre comillas, las comparamos con bogas de vida silvestre, capturadas en sitios pristinos del archipiélago canario, concretamente en la isla de La Graciosa y en islas del archipiélago Chinijo, en Alegranza, en Roque del Este, etc. Y bogas de la misma especie capturadas en las zonas de salida de los emisarios submarinos de las principales ciudades del archipiélago canario, de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas de Gran Canaria, de las zonas turísticas del sur de la isla, y comparamos los niveles de contaminación en unas y otras, y como se puede comprobar sin entrar en grandes profundidades, las bogas de los emisarios submarinos son las que presentaban los niveles disparados de contaminantes, revelando cuál es el papel, digamos, de la contaminación de origen antropogénico sobre los ecosistemas marinos. Como digo, eso es la biomonitorización, eso nos sirve para sacar datos valiosos sin duda, pero el consenso internacional indica o apunta a que se deben usar siempre determinadas especies y no cualquier especie vale para comprobar los efectos de la contaminación marina, y a esas especies se les denomina bioindicadores. Lo otro es biomonitorización, usando cualquier especie que nos llega. También en humanos se hace biomonitorización. De hecho, uno de los proyectos a los que hacía mención el doctor Anadón en la presentación que hizo de mí, pues es el Human Biomonitoring Survey de la Unión Europea, que es un estudio paneuropeo de biomonitorización humana. Los bioindicadores son unas especies que, bueno, tienen que cumplir una serie de características, deben ser capaces de revelar la presencia del contaminante que estemos estudiando, apareciendo o desapareciendo de forma concomitante con él, deben ser cuantificables, es decir, el efecto sobre la población debe ser medible de alguna manera, deben anticiparse, es decir, ser organismos muy sensibles al contaminante que estamos midiendo, específicos, deben ser especies que tengan una distribución mundial o geográfica muy amplia, deben ser fáciles de muestrear y medir, es decir, son una serie de especies para que nos entendamos, y los veterinarios que estamos muy familiarizados con ellas, entenderemos que, por ejemplo, un bioindicador clarísimo que nosotros utilizamos siempre son los coliformes, los bioindicadores microbianos que se usan para la clasificación de las aguas, ¿no? El agua potable, el agua de riego, las aguas residuales o las aguas recreativas se clasifican principalmente en función de la cantidad de patógenos que contienen, también otros parámetros físico-químicos, pero los microorganismos, las bacterias, también son fáciles de manipular genéticamente y también se han usado para se han utilizado como biosensores muy sensibles a determinados contaminantes, que sobre todo en el contexto de la acuicultura se usan mucho los biosensores bioluminiscentes. Son bacterias que responden a un contaminante emitiendo luz por una manipulación genética. Entonces se meten unas sondas que contienen estos microorganismos y revelan la presencia incluso de forma cuantitativa en función de la cantidad de luz que emiten, ¿no? Dicho de forma muy simple, vendría a ser eso. Un tipo de organismos bioindicadores muy frecuentemente utilizados son los moluscos de distribución mundial, como la almeja o como el mejillón azul. Son organismos
en los que se estudia frecuentemente la contaminación, como también lo son estas especies de peces que aparecen en la diapositiva, los túnidos, el atún listado, el atún de aleta amarilla, la cabrilla o algunas especies de agua dulce, como puede ser la perca del Nilo, como puede ser el salmonete de fango, que realmente son especies que todo el mundo utiliza por su especial sensibilidad a los efectos de la contaminación. Y realmente esto entronca con las especies, en las especies indicadoras o bioindicadoras, lo que se miden en realidad son biomarcadores. Los biomarcadores son determinaciones bioquímicas o moleculares que se hacen en el laboratorio que nos anticipan los efectos de la contaminación, entendiendo que los efectos de los contaminantes primero se producen a nivel subcelular con modificaciones bioquímicas y posteriormente esto tiene una traducción patológica y sistémica, ¿no? Entonces, biomarcadores se han utilizado mucho, por ejemplo, la inducción de las metalotioneínas. Las metalotioneínas son unas proteínas muy abundantes, ricas en cisteína, que tienen la capacidad de unir metales y que además son inducibles por los metales pesados y son muy abundantes en determinados organismos, como por ejemplo los moluscos bivalvos. Por eso, esto sería, digamos, el usar una especie indicadora, el mejillón, para medir la presencia de un determinado o determinados metales pesados. Nosotros, por ejemplo, usamos los mejillones para valorar cuál es la exposición dietética de la población española a nutrientes esenciales y elementos tóxicos mediante, digamos, la determinación de metales pesados y elementos tóxicos en los mejillones y sabiendo cuánto de mejillones se consume por la población española, porque eso está en las encuestas nutricionales, esos son datos que se conocen. Y según eso nosotros sabemos que comiendo mejillones se pueden alcanzar prácticamente los requerimientos nutricionales de zinc o de selenio que se sobrepasan, o de molibdeno o de cobalto, pero en los consumidores, grandes consumidores de mejillón, pues se pueden alcanzar niveles realmente casi tóxicos, podríamos decir, de arsénico, de cadmio o de metilmercurio, por citar algunos de los elementos más problemáticos. Ojo, estoy diciendo los consumidores del percentil 97,5, que es a donde se llevan los modelos para evaluar el riesgo. Quiere decir que los mejillones, aunque sean de piscifactoría y de acuicultura, pueden, no quiere decir que entrañen riesgo, evidentemente están en el mercado y están con todas las garantías, pero este tipo de estudios fuerzan los modelos para valorar el riesgo y bueno, un poquito quería también introducirlo aquí porque son muy ricos en metalotioneínas. Pero hay más biomarcadores, como por ejemplo la inhibición de la acetilcolinesterasa, que es relativamente fácil de medir también en peces y que revelaría pues la contaminación por insecticidas, determinados tipos de insecticidas. Esto se ha usado mucho, por ejemplo, en el Mar Menor o en el delta del Ebro. La inducción de los enzimas metabolizadores por excelencia, como son los citocromos P450, que se han hecho multitud de estudios en salmonete de fango y en otras especies de peces, porque responden y se inducen de forma muy fácil por determinados contaminantes. Lo mismo que las enzimas asociadas a daño tisular, como la LT, la ACT o las relacionadas con el estrés oxidativo, la superóxido dismutasa, la catalasa, etcétera, o alteraciones lisosomales, proliferación de peroxisomas, etcétera. Hay muchos biomarcadores, como por ejemplo este es muy específico, el Imposex, es un biomarcador específico de un contaminante, el tributilestaño, que se comporta como un andrógeno, que es un compuesto organometálico derivado del estaño, que se comporta como disruptor endocrino. Es un compuesto que se usó muchísimo para, digamos, como antiincrustante en los cascos de los barcos, para evitar que se incrustaran ahí precisamente mariscos que acaban atascando las hélices y tal, y que se comprobó cómo tenían un efecto hormonal masculinizante sobre los moluscos gasterópodos
muy, muy relevante, haciendo que desarrollaran pene las hembras. Y a esto se le denominó sexo impuesto o imposex. Y es un biomarcador muy utilizado todavía para medir efectos androgénicos de contaminantes, ¿no? Sobre todo en los litorales, en las zonas litorales. Y ya para acabar con esta parte de biomarcadores, hay que decir cuál es el futuro. El futuro son las ómicas. Todos hemos oído hablar de las ómicas, de la nueva revolución de la ciencia masiva, de la obtención masiva de datos, los estudios genómicos, los estudios del transcriptoma, los estudios del proteoma y los estudios del metaboloma, se utilizan a partir de muestras ambientales para comprobar o verificar modificaciones de los ecosistemas, para monitorizar los ecosistemas terrestres y marinos, para hacer evaluaciones del riesgo, etc. No podemos entrar en profundidades de esta ciencia porque daría para una charla completa y nos quedaríamos cortos, pero bueno, saber que también se está usando todo este tipo de herramientas. Pero a mí el profesor Anadón me pidió, como además nosotros hacemos, que nos centremos en el concepto que tan apropiadamente hemos acuñado los veterinarios de una salud única que integra la salud medioambiental, la salud animal y la salud humana, porque hasta la fecha todo lo que he dicho de biomonitorización, de delfines, de tortugas o lo que sea, de bioindicadores o de biomarcadores hace, digamos, referencia a la salud animal y la salud medioambiental, pero nos estamos dejando fuera de la ecuación a la salud humana. Entonces, para integrar a los humanos en esa ecuación, nosotros lo que hacemos son estudios de evaluación de la exposición y del riesgo. Para entender de forma rápida en qué consiste esto, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos tóxicos que pueden tener una fuente emisora común, el tóxico 1 y el tóxico 2, lo primero que haríamos es identificar ese tóxico en la fuente de exposición, ahí representado por un pez, ¿no? Un pez de consumo, ¿no? Los puntitos amarillos y los puntitos fucsia. Por tanto, tendremos que medir cuánto de ese contaminante ha llegado al pez en cuestión. Eso sería biomonitorización. Pero claro, a partir de eso y en función del consumo que se tenga de ese tipo de pescado, podemos calcular la dosis potencial. Si además conocemos la toxicocinética de esas sustancias químicas, podremos saber cuánto llega al medio interno de un consumidor, ¿no? A través del consumo y a través de las concentraciones en los alimentos, y teniendo en cuenta pues, todas las barreras con las que se va a encontrar, y con los datos disponibles hacer una evaluación del riesgo y saber si ese consumo del tóxico es peligroso o no. Ahí tenemos que en el tóxico amarillo no tendríamos peligro y en el tóxico fucsia sí que tendríamos peligro. Nosotros, como digo, hemos hecho muchísimos estudios en ese sentido. Por ejemplo, evaluaba cuál era la exposición a contaminantes combinados procedentes de todos los productos del mar, o bien con origen de acuicultura, perdón, de pesca extractiva o de acuicultura sobre los consumidores españoles. Aquí, por ejemplo, la conclusión era que la acuicultura proporciona mayor nivel de contaminantes, lo cual fue, digamos, tomado como una malísima noticia para nuestros compañeros de acuicultura sostenible, y yo creo que es una oportunidad, ¿no? El saber que al final a esos peces le damos nosotros de comer, con lo cual podemos manipular de alguna manera la cantidad de contaminantes que puede contener su alimento y disminuir. En cualquier caso, estas cosas hay que saberlas, como también hemos hecho evaluaciones del riesgo con los mismos patrones de consumo, y por ejemplo ahora sabemos que el consumo de pescado blanco por la población española se asocia con un cierto riesgo a lo largo de la vida de cáncer. A ver, que esto hay que contextualizarlo. Yo estoy hablando en la academia y por tanto entiendo que este mensaje hay que aquilatarlo y definirlo muy bien, pero bueno, son estudios de evaluación del riesgo que son importantes y es importante tenerlos en cuenta, ¿no?
Este fue otro estudio que fue, bueno, o sea, esto fue un ejercicio casi académico, pero que resultó en un estudio muy curioso que nos aceptaron inmediatamente en una revista de las más importantes del campo de las ciencias ambientales del mundo, en el que estudiamos en orcas cautivas de un delfinario de Francia, cuál era la transferencia trófica de contaminantes, puesto que estas orcas comen siempre determinados tipos de pescado, siempre los mismos, y midiendo los contaminantes en su alimento y en la sangre de las orcas, verificábamos cuál era la transferencia que había de estos contaminantes desde el alimento al ser vivo. Si además teníamos en cuenta digamos, la expectativa de vida de una orca que está arriba del todo de la pirámide trófica marina, pues comprobamos cómo esta exposición tenía un riesgo vital importante asociado con las dioxinas, con algunos insecticidas organoclorados, con hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc. Bueno, pero en la recta final de mi charla lo que quiero centrarme es en ver cómo se traduce todo esto en impactos para la salud humana. Entonces, bueno, esto ya digo, daría no para una, para 5 o 6 charlas, no sé, mucho tiempo hablando, porque claro, son muchos contaminantes y muchos efectos. Pero bueno, para hacer un overview, yo quisiera centrarme en los más importantes y los que tienen su origen principal en el mar, ¿no? Empezando, como no, por el mercurio. El mercurio realmente es un contaminante de origen natural, que realmente está inmovilizado en minas profundas y que no tenía prácticamente uso. De hecho, en este gráfico vemos cómo hasta el descubrimiento de América prácticamente la presencia ambiental de mercurio era irrelevante y ha ido incrementando hasta que en las últimas décadas la contaminación por mercurio se ha disparado. Ahora se está en vías de disminuirla, pero sigue estando muy elevada, y se emiten 12.000 toneladas de mercurio al año, que en términos planetarios parece poco. Lo que pasa es que es un contaminante bastante problemático, que con concentraciones pequeñas es capaz de hacer mucho daño, y tiene dos orígenes principales, que son la quema del carbón y la minería artesanal de oro, que es curioso porque es una actividad muy marginal, pero que usa cantidades importantes de mercurio para amalgamar el oro y que además se produce directamente en el medio acuático, en los ríos, ¿no? Por tanto, este mercurio, ya sea a través de la atmósfera o a través de directamente subvertido al agua, alcanza el medio acuático y por acción de los microorganismos anaeróbicos genera una forma orgánica, que es el metilmercurio, que es realmente el problemático, y es problemático, no se sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien el mecanismo, todos los mecanismos tóxicos del mercurio, pero sí se sabe que produce interferencia con la homeostasis del calcio y la homeostasis de los mecanismos reductores que contribuyen a paliar los efectos de los radicales libres, sobre todo los reactivos intermediarios de oxígeno, sobre las células nerviosas principalmente. Tienen mucho tropismo por las células del tejido nervioso, particularmente cuando el tejido nervioso se está formando. Por eso pongo en la diapositiva una mujer embarazada, porque realmente los efectos son muy importantes sobre los niños y sobre los neonatos. De hecho, se estima que hay unos 3 millones de niños que nacen con deficiencia de inteligencia o con menor CI del que deberían, por efecto directo del mercurio, que además produce interferencia con las funciones motoras, con la capacidad de atención, con las capacidades verbales, en fin, con multitud de efectos a nivel neurológico y también cardíaco, porque se ha relacionado con alteraciones cardiovasculares, enfermedades coronarias e incluso infarto de miocardio. Bueno, nosotros, como hacemos mucho tipo de estudios, este es uno que acabamos de mandar a publicar esta semana, precisamente, no está aceptado, pero bueno, tiene yo creo que se publicará, que es una evaluación nutricional de la exposición a metales pesados en perros y gatos a través del consumo de pienso.
y nos encontramos con que, claro, los piensos están hechos con subproductos de pescado, ¿no? Entonces encontramos que los niveles de exposición a mercurio, particularmente en los perros alimentados con piensos de pescado, de salmón, de atún, etcétera, son extraordinariamente altos. Por tanto, el riesgo de deterioro cognitivo en estos animales, ¿no? es muy importante. Habrá que hacerles un seguimiento médico, ¿no? y ver cómo efectivamente, si existe una relación causa-efecto directo a lo largo del tiempo. Bueno, decíamos los contaminantes más importantes de origen marino y, cómo no, hablar de los plásticos. La contaminación más visible del mar es la contaminación por plástico. La contaminación, aquí vemos, por ejemplo, este delfín que, que murió de inanición porque se le atascó una argolla de plástico de una garrafa en el hocico, ¿no? Los plásticos, los macroplásticos, como digo, son la cara más visible de la contaminación. Se vierten unos 10 millones de toneladas de plástico al mar cada año. Se calcula que habrá 150 millones de toneladas de plástico en el mar en el 2025, que es el equivalente a la biomasa de peces. Quiere decir que habrá tanto plástico como peces en el mar, lo cual es un dato para pensar, ¿no? Actualmente hay 5 giros oceánicos de plástico arrastrados por las corrientes marinas, de manera que se habla del nuevo continente, que en realidad son 5 continentes, siendo el más grande el giro del Pacífico Norte. Y es muy llamativo que el 95% de los plásticos que se vierten al mar se vierten desde 9 ríos del mundo. O sea que si realmente se pudiera controlar la contaminación de esos ríos, se disminuiría el 95% del plástico que se vierta al mar. Estamos hablando de ríos como el Nilo, como el Yangtze o el río Ganges o el río Níger, por citar algunos, ¿no? Pero tan dramático como los macroplásticos son los microplásticos. Los microplásticos son fragmentos pequeñitos del plástico grande que, bueno, se clasifican en micro o en nano en función del diámetro y generalmente se producen o bien por degradación de los macroplásticos, pero también se liberan directamente porque hay muchos productos de consumo que contienen microplásticos, por ejemplo los exfoliantes, las cremas exfoliantes o las pastas de dientes, pero también hay mucha cantidad de microplástico que proviene de la industria textil, en los lavados de la ropa de poliéster o de ropas, fibras sintéticas, se vierten muchísimos microfibras de plástico al mar. También la rodadura de millones de neumáticos por las carreteras del mundo pues acaban en el mar. El microplástico está tan presente que constituye aproximadamente el 10% de la dieta de los peces. De hecho, nosotros comemos microplástico principalmente comiendo peces, aunque también bebiendo agua, ¿no? De hecho, se detectan en la actualidad hasta 20 partículas de plástico por 10 gramos de ese. Evidentemente los plásticos producen muchos daños. El daño mecánico es uno de los más importantes, como se ve en la foto, ¿no? Pero el microplástico produce efectos que todavía están por descubrir. Ya hay multitud de trabajos, de revisiones incluso, en el que los microplásticos pues, producen también radicales, reacciones radicalarias, estrés oxidativo, que puede conducir a mortalidad celular, a apoptosis, a necrosis o a efectos a nivel subcelular que son de mucha importancia como mecanismo patogénico de multitud de enfermedades, ¿no? Tan importante es la presencia de plástico que ya se habla de la plastisfera, no solo de la litosfera, de la atmósfera, de la hidrosfera o de la biosfera, sino que hay una quinta esfera, si consideramos la antroposfera, pues una sexta esfera de la vida, que es la plastisfera, y no tiene poca importancia, porque la plastisfera, además de los daños mecánicos de los macro o los microplásticos, constituyen un ecosistema en sí mismo, porque los microplásticos llevan adheridas en su superficie multitud de bacterias y microorganismos, muchos de ellos patógenos, que forman un biofilm y que
usan el plástico como vehículo para desplazarse por todo el planeta, a lo que se suma que el plástico también es un absorbente de contaminantes químicos disueltos en el agua del mar. Muchos de los contaminantes son hidrofóbicos. Están en el agua del mar, pero no les gusta estar en el agua del mar, entonces usan el plástico como un soporte para adherirse. Y eso lo demostramos nosotros en un artículo que publicamos en el año 2019 con microplástico marino y de las playas de las Islas Canarias en 4 localizaciones. Encontramos multitud de contaminantes que revelaban el uso, digamos, y el patrón de contaminación de esas playas. Como consecuencia, hemos diseñado con los compañeros de Acuicultura Sostenible, de un grupo muy potente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, toda una batería de experimentos en la que lubinas de acuicultura han sido alimentadas con un pienso que lleva un 5% de plástico en su composición, y tenemos resultados preliminares de transferencia trófica de los contaminantes del plástico que ingieren a el hígado y al músculo. Por tanto, la conclusión es que el plástico además supone una fuente de exposición a contaminantes adicional para el consumidor humano, pero por supuesto también para los peces, ¿no? Por ir avanzando ya hacia el final de mi charla, porque se me echa el tiempo encima, hay más contaminantes marinos, que duda cabe. Los derrames de crudo, muy importantes, no solo por el derrame de crudo en sí, sino por los dispersantes que se usan para combatir las catástrofes marítimas y toda la parafernalia de contaminantes que eso añade al mar, a lo que se suman infinidad de contaminantes de origen terrestre que son usados con multitud de finalidades diferentes, como por ejemplo los hidrocarburos aromáticos halogenados que se han usado en el pasado con muchísima profusión. Ya la mayoría están prohibidos precisamente por sus características de persistencia medioambiental. Las sustancias perfluoroalquiladas con multitud de aplicaciones industriales también mayoritariamente prohibidas actualmente, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los retardantes de llama, los organofosforados, porque son los que se usan ahora, pero otros muchos que se han usado en el pasado, plaguicidas y fertilizantes, productos farmacéuticos y de cuidado personal, es decir, un sinfín de moléculas químicas que nos hacen fáciles la vida, pero que también tienen una huella medioambiental y que todas estas se usan en tierra, o la mayoría se usan en tierra, pero acaban en el mar por un efecto que se conoce como destilación medioambiental, en el que son sustancias que se evaporan junto con el agua y que siguen los ciclos del vapor de agua, contaminando todos los acuíferos y en última instancia los océanos y mares, ¿no? A esto se suma un agravante, que es que los movimientos rotatorios de la Tierra y los cambios de gradiente de temperaturas hacen que los contaminantes vayan dando saltos en un efecto que se conoce como efecto saltamontes, acumulándose en lo que se consideran los sumideros del planeta, que son las regiones polares y circumpolares, donde, digamos, están las poblaciones más contaminadas. Si nosotros queremos medir contaminantes, hay que medirlo, pues, sobre todo en los osos, en las focas o en las poblaciones de esquimales, ¿no? Como decía antes, las relaciones con la salud no son matemáticas, no son causa-efecto directa, hay multitud de trabajos que relacionan enfermedades, los contaminantes con enfermedades cardiovasculares, con defectos del desarrollo, con neurotoxicidad del desarrollo, con toxicidad inmunológica, pero si hay un efecto insidioso y con una importancia fundamental en términos de salud, es la alteración endocrina de los contaminantes. Los contaminantes, muchos de ellos, además de efectos que puedan tener directos sobre un órgano o un sistema, muchos se comportan como hormonas, como disruptores endocrinos, es decir, sustancias que interfieren con el normal funcionamiento del sistema endocrino, que a su vez es clave para el normal funcionamiento de la biología y del equilibrio del ser humano. Por tanto, son efectos insidiosos que tienen su traducción en enfermedad a muy largo plazo. Por eso decíamos que
en muchas ocasiones subestimamos el potencial de la contaminación ambiental para causar daño sobre los seres vivos. Nosotros hemos hecho también muchos trabajos en este sentido. Por ejemplo, hemos demostrado efectos de algunos contaminantes sobre el síndrome metabólico y la diabetes, sobre la predisposición a padecer anemia en relación con elementos que tienen que ver, elementos metálicos que tienen que ver con el uso de la tecnología. O ahora, por ejemplo, estamos estudiando el papel de la pérdida de peso y la movilización de contaminantes que están en la grasa en pacientes sometidos a cirugía bariátrica que pierden muchísimo peso en muy poco tiempo, y la incidencia de depresión en un estudio muy interesante que esperamos arroje resultados a lo largo de este año. Pero hay que destacar un hecho más que complica toda la ecuación, que es que los contaminantes se estudian habitualmente uno a uno, pero no están presentes en forma unitaria, están presentes en cócteles químicos. Cada uno está expuesto a un cóctel químico diferente en función de lo que coma, de por dónde deambule, en lo que trabaje, etc. Entonces, el gran reto de la ecotoxicología, de la evaluación del riesgo, es el estudio de las exposiciones combinadas a múltiples contaminantes a lo largo de grandes periodos de tiempo. Ya no les quiero quitar mucho más tiempo, solamente permítanme 2 minutos más porque claro, yo me centro por mi deformación profesional en la contaminación química, pero claro, la contaminación química no es solo la única parte de contaminación marina, y no es indisoluble de la contaminación biótica, la contaminación por microorganismos, patógenos y no microorganismos. En primer lugar, las bacterias. En la gráfica lo que observamos es la distribución de las áreas susceptibles para la proliferación del cólera, de un patógeno marino, que es el Vibrio cholerae, que está incrementando de forma extraordinariamente importante en todos los mares y océanos. El cólera es una enfermedad que, digamos, está rebrotando, y es precisamente por la gran diseminación que tienen los vibrios, las especies de vibrios, en particular Vibrio cholerae, pero otros, por todos los mares y todas las zonas litorales. También las bacterias halógenas, es decir, no oriundas del medio marino, bacterias fecales que precisamente por su adherencia a los fragmentos de plástico pues se están distribuyendo por todo el planeta, aumentando la carga de enfermedad a nivel global, como también ocurre con los parásitos. Aquí pongo en la imagen el archiconocido anisakis, porque realmente representa un problemón importantísimo para las pesquerías a nivel mundial. España es uno de los países donde más anisakis hay, junto con Japón, y realmente es un problema emergente, es un problema que realmente lleva un crecimiento exponencial en los últimos 25 años, podríamos decir, ¿no? También muy relacionado con la contaminación y con el cambio climático y la acidificación de los océanos están los blooms de algas generadoras de potencial enfermedad. Baste ver este gráfico en el que vemos la incidencia de una enfermedad asociada con los microorganismos unicelulares algales, que es el síndrome paralítico asociado al consumo de marisco, el Paralytic Shellfish Poisoning, en los años 70, en el 1970, y en el año 2017, ven los puntos rojos, se han multiplicado extraordinariamente. Nosotros mismos hemos comprobado en Canarias, porque fuimos, digamos, los que describimos la presencia de la ciguatoxina, que es una toxina de origen marino que no estaba presente en el Atlántico y que desde hace 10 años está presente de forma creciente en las aguas de las Islas Canarias. De hecho, ya ha habido varios brotes y se ha instaurado un control de la presencia de ciguatoxina en peces de gran tamaño, medregales, en atunes y demás, porque es un riesgo emergente de salud pública en las Islas Canarias, ¿no? Y todo esto tiene que ver, insisto, con la contaminación y con el cambio climático, que duda cabe, ¿no? Es decir, decía al principio que no es fácil atribuir las enfermedades humanas a una única causa, pero
la Organización Mundial de la Salud, en el último reporte disponible de la carga global de enfermedad, indica que el 24% de las muertes que se producen en un año en el mundo, es decir, 13,5 millones de muertes, se producen como causa de la contaminación o causas medioambientales, podríamos decir, no marinas, todas las causas medioambientales. Este es un efecto perverso y muy injusto de la contaminación química, además, porque a quien más afecta son a las poblaciones más vulnerables, las más empobrecidas y que dependen de forma más estrecha de los recursos primarios para su subsistencia, ¿no? Es decir, que son los líderes políticos, sin duda, de todo el mundo, pero también el compromiso sostenido de la comunidad internacional y de la sociedad civil, las claves para el control de la contaminación de los océanos, de los ecosistemas y, por supuesto, de la prevención de las enfermedades relacionadas con la contaminación. Esto es lo que yo quería comentarles en el tiempo en el que dispongo, sobre todo para acabar con una imagen de mi tierra, de las Islas Canarias, en concreto de la isla de Fuerteventura, para que tengamos esa imagen de la que disfrutar por muchos años nosotros y nuestros descendientes, las generaciones venideras. Tenemos que remediar esta espiral de contaminación tan alocada en la que estamos metidos. Y sin más, pues quedo a su disposición para las preguntas que quieran formularme, o espero que les haya parecido interesante la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pérez Luzardo, y felicitación. Y vamos a continuación a dar la palabra a los distintos académicos presentes en esta sesión telemática. ¿Quién quiere tener la palabra? Bueno, yo lo que quisiera decir es que One Health pretende mejorar la salud y el bienestar mediante la prevención de riesgos y la mitigación de los efectos de las crisis que se originan en esta interfaz entre los seres humanos, los animales y su medio ambiente o sus diversos entornos. Me parece que el doctor Tellez ha pedido la palabra, ¿no? Así es, señor presidente, muchas gracias por la voz. Primero, una felicitación cálida y un agradecimiento por darnos tantas luces. De otra parte, lejos de quitarnos el tiempo, doctor, y más en estas circunstancias de pandemia, ojalá se hubiera extendido más, pero bueno, sabemos que las dificultades implican tener solamente una hora. Simplemente una reflexión general. En este planeta, que es la patria tierra, como dice un sociólogo francés, que es de todos, un ejemplo no hace categoría, pero escuchando, viendo sus iconografía y escuchando sus palabras, vemos que los ejemplos a lo largo de la Tierra se multiplican. Por tanto, si estamos hablando de una categoría de contaminación. El problema que tenemos, me parece que es la incomprensión hacia los científicos. Voy a dar un ejemplo puntual de mi México. Nuestro único premio Nobel en ciencias es Mario Molina. Precisamente sus trabajos fueron sobre la contaminación ambiental y el calentamiento global. Empero se le presume como nuestro gran científico, murió el año pasado. Pero la presidencia de la República, uno de sus principales proyectos es activar las refinerías petroleras cuando todo el mundo está en opciones de otros orígenes de energía. Desde el punto de vista de la pobreza, tengo a la mano una lata de atún. Para ustedes creo le llaman bonito. En México hay muchas factorías. De acuerdo a la historia, fue en 1810
cuando se patentó el enlatado en el Reino Unido, si mal no recuerdo, después de las guerras. Bueno, en 1810 todavía funcionaba Napoleón. Son 100 gramos, que es muy barato. En México esta lata cuesta 75 céntimos de euro. Otro ejemplo, los trabajadores ya no llevan el casco, o sea, el frasco para la bebida. Cualquier refresco de cola o de fruta. Ya se los expenden en bolsas de plástico, le hacen un nudo con una liga y un popote. ¿Dónde va a dar todo eso? La imagen que usted presentó de uno de los ríos se repite en México, en Chiapas, en el canal del Sumidero. Previo al verano, lo tienen que limpiar porque es un basurero. Mi pregunta es, ¿habrá posibilidad de que como categoría de contaminación los gobiernos a nivel mundial adopten políticas que verdaderamente impidan la contaminación de nuestro planeta? Una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta, la pregunta del millón. Ojalá sí. Evidentemente, yo se lo digo siempre a mis estudiantes, ¿no? Porque cuando estoy explicando cosas de contaminación ambiental, todos tienen una botellita de agua de medio litro, que es nada, no es ni la, no sé, la sexta parte de los requerimientos diarios de hidratación, y realmente es una botella que genera un desecho, además bastante voluminoso, etc. No son solo los políticos, también yo creo que es un cambio de actitudes. Es verdad que decimos desde nuestro prisma, vemos fácil cambiar las actitudes, pero usted mismo lo está diciendo, un trabajador soluciona una comida con una lata muy económica, su bebida, a él le importa un pito porque además no sabe la magnitud que tiene ese desecho, ese sumado a otros miles y millones de desechos a lo largo del mundo. Yo no soy demasiado optimista, si le digo la verdad. Yo quisiera serlo, pero claro, cuanto más estudio los efectos de la contaminación, más me doy cuenta que va increciendo, ¿no? Va aumentando. Entonces, no sé si hay una voluntad clara de cambiar esta tendencia. Usted mismo lo dice, ¿no? Se sigue apostando por quemar combustibles fósiles, por una serie de cosas que nos están metiendo en una espiral un poco loca, ¿no? Yo no le sé dar otra respuesta porque realmente me hace una pregunta muy difícil de contestar. ¿Los políticos serán capaces de ver esto? Pues no lo sé, porque son muy inmediatos los resultados que quieren conseguir, ¿no? para las siguientes elecciones. Profesor, me gustó mucho que nos haya dado buenos palazos y que entendamos que esto tiene que seguir adelante. Y a mí, como unidad multidisciplinaria donde yo trabajo, ¿qué nos recomiendas? Porque yo vi grandes grupos, bueno, tú tienes un equipo de trabajo muy grande, pero me gustaría saber si eran químicos analíticos, si eran químicos orgánicos, microbiólogos, veterinarios, biólogos, no sé, me gustaría que hicieras una reseña de cómo se formaría un equipo de trabajo para poder atacar este problema que es fundamental. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Hombre, nosotros nos hemos configurado, evidentemente, como analistas, ¿no? Durante muchos años hemos desarrollado herramientas que son muy útiles para muchos estudios. Entonces, es verdad que tenemos una situación privilegiada de poder colaborar con muchos grupos a nivel hospitalario, con humanos, a nivel también de la facultad veterinaria, con microbiólogos, parasitólogos. Realmente tenemos muchas novias, como digo yo, nos vienen a buscar mucho, y nosotros colaboramos porque realmente consideramos que es importante la multidisciplinariedad, y por eso tenemos pues tantos trabajos en seguridad alimentaria, unos en acuicultura, otros, con el profesor Montoya, que está entre la audiencia de mi facultad, pues también tenemos trabajos en dirofilaria, cosas todas muy interesantes. Entonces, pues yo creo que un laboratorio de toxicología se arma con una infraestructura analítica muy potente y con toxicólogos. Y luego
se nutre de gente que está interesada en estudiar determinadas parcelas de la contaminación en relación con su materia de estudio, y es como se va tejiendo esta red que nosotros además no le ponemos límite, porque siempre nos aparecen un montón de cosas nuevas que son todas interesantes, porque todas confluyen en One Health, ¿no? En una única salud, y nosotros pues cuanto más aprendemos de las colaboraciones con los colegas, más nos nutrimos para abrir la mente a nuevas posibilidades de investigación, ¿no? Es por eso que tal vez nos han llamado para el estudio de biomonitorización humana en Europa, porque realmente pues, uno va adquiriendo pues, esa visión, ¿no? Global de cómo es el problema. Falta mucho para la globalidad, pero bueno, que estamos en ello. Muchas gracias. Presidente, ¿puedo entrar? El doctor Moreno Fernández Caparrós tiene la palabra. Y luego el doctor Ordóñez. De acuerdo, gracias. Gracias, presidente. Yo también me sumo a las palabras de felicitación del doctor Telles y del doctor Cipriá por la magnífica conferencia que el doctor Pérez Luzardo nos acaba de presentar. Quisiera aportar, y seguramente lo conocerá el doctor Pérez Luzardo, que desde el ámbito castrense del Ministerio de Defensa nosotros tenemos nuestra bandera en la isla de Excepción, en el continente antártico, donde demuestra el Reino de España su preocupación por el estudio de la contaminación. Precisamente allí, en esa base Gabriel de Castilla, se están realizando numerosas experiencias, toma de muestras en fócidos y otáridos. Hay verdaderos especialistas en ecotoxicidad y es muy interesante. Ello quiere decir que además de que el humano contamina por donde va, también pone los medios para estudiar y poder controlar la contaminación. Es lo único que quería aportar. Es decir, los gobiernos en general se preocupan y en este caso España lo está haciendo. No solamente en las Islas Canarias, que es un verdadero paraíso, sino también en una base nuestra en el continente antártico, en la base Gabriel de Castilla. Muchas gracias, doctor Pérez Luzardo. No, muchas gracias a usted por su intervención, porque es verdad que yo tiendo a veces a dar una visión demasiado tremendista, y después me doy cuenta de que no se puede ser tampoco tan pesimista, porque además a veces me doy cuenta en mis conferencias, sobre todo con los estudiantes, que el efecto puede ser el contrario, que la gente diga, bueno, pues si ya estamos así, pues mira, para adelante, ya seguimos contaminando porque esto se va a la porra, ¿no? Es verdad que se están haciendo muchos trabajos muy interesantes y que lo que pasa es que es necesario que rememos todos en la misma dirección. Es verdad que claro que los gobiernos están preocupados y que cada vez hay más preocupación por estos temas. Nosotros lo que queremos es servir de catalizador para que todavía se ponga más el acento en la bioremediación y sobre todo en la prevención, porque hay países que ya están apostando por una química verde, por otros modelos productivos y tal, y no van peor, sencillamente es cambiar un poco el modelo, ¿no? Y el prisma. Pero muy pertinente su intervención, muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Ordóñez. Muchas gracias, señor presidente. Muy interesante su presentación y realmente le doy enhorabuena. Yo no me dedico a la biología marina, yo soy en el campo alimentario y entonces me ha interesado la intoxicación por mercurio. El mercurio es un metal pesado que tiene varias formas, ¿no? Y sobre todo dos formas oxidantes, dos estados de oxidación. Pero claro, usted ha dicho solamente sobre el mercurio, la sal orgánica, el metilmercurio, ¿no? Yo sé que es más tóxico que las sales de mercurio 1 y 2, ¿no? Y esas no son frecuentes, o no, ¿qué concentración puede haber? ¿Y cuáles son las más importantes en concentración? ¿O es que el metilmercurio es importante por su toxicidad? Sí, claro, yo he sesgado un poco hacia lo más importante. Por supuesto, el mercurio inorgánico tiene importancia en el contexto alimentario, sobre todo en los cereales,
pero digamos la carga mayor de contaminación y de efectos neurotóxicos y cardiotóxicos del mercurio se deben a las formas metilada y etilada, son las formas orgánicas, porque tienen una absorción prácticamente completa. El problema es que, la ventaja del mercurio inorgánico es que no se absorbe sin una fracción muy pequeña. Entonces hace falta exposiciones muy importantes para que produzcan daño real. Si se llega a absorber, por supuesto que es tóxico, ¿vale? Pero el metilmercurio, particularmente el metilmercurio, que es el que más acumulan los peces, se absorbe prácticamente en su totalidad y traspasa a nivel infracelular, intracelular, y es donde produce el daño, ¿no? Pero aún así, las sales mercúricas son más tóxicas que el mercurio metálico, ¿no? Sí, sí lo son, lo que pasa es que se absorben poquito. Son menos. Otra pregunta sobre el microplástico. Yo he entendido que el microplástico, el plástico de por sí, no es tóxico, porque a fin de cuentas es una sustancia totalmente inerte y no hay enzima que lo puedan degradar y se excretaría, ¿no? O sea, que la importancia son las sustancias que están ligadas al microplástico y las adheridas, ¿no? Es así, ¿verdad? Hay una pequeña, o sea, sí, mayoritariamente sí. Los plásticos son inertes, es verdad, pero sí que llevan un montón de aditivos, muchos plásticos, sobre todo plásticos de consumo que llegan al mar, me refiero a zapatillas, artes de pesca, qué sé yo, multitud de objetos de playa, lo que fuera, llevan aditivos, llevan colorantes, llevan protectores contra el fuego, llevan un montón de cosas, plastificantes, ftalatos, moldeadores del plástico, etcétera, que tienen su componente de peligro. Además absorben contaminantes, como comenté antes, absorben microorganismos, pero sí, hay un determinado tamaño de microplástico, que es el que entra en la categoría de nanoplástico, que se asimila como nutriente, y hay experimentos y multitud de evidencias de que el plancton lo asimila y los peces ya lo llegan a incorporar, por tanto llega a producir daño mecánico al ser absorbido en órganos del medio interno, es decir, que no es que sea inerte, llega a un tamaño tan pequeñito que es capaz de ser absorbido al medio interno, porque si solo pasara por el tracto digestivo, bueno, ahí... Pero es que entre las bacterias que has citado hay algunas que son gram negativas, que las gram negativas son realmente bastante lábiles y son las concentraciones salinas. Yo no sé cuál es la concentración de sal en el mar, pero realmente esa será menos importante que otras que son gram positivas, ¿no? Sí, sí, pero está el papel del biofilm, de la capa protectora en la que ellas se protegen de la salinidad, y sí que es verdad que se han encontrado coliformes en la Antártida, por ejemplo, ¿no? Pero en cantidades relevantes, ¿no? Coliformes de origen halógeno, no bacterias marinas. Bueno, y una tercera pregunta es de mi mujer es bióloga, ya está oyendo la presentación, y entonces me ha preguntado por los moluscos gasterópodos, que cree haber entendido que se está favoreciendo la androgenidad, la masculinidad, ¿es así? Bueno, entonces dice que bajaría la población con el tiempo, ¿no? ¿Es así? El sexo impuesto, el imposex y también el intersex es algo que se ha comprobado en más de 130, concretamente en 128 especies de gasterópodos por contaminantes. Es verdad que eso fue una ola de trabajo que se produjo en la década de los 90, 2000, y además muchos en España, en los astilleros de Galicia, en las zonas de mucho tráfico marítimo, y se identificó rápidamente cuál era el origen, que era el tributil estaño. El tributil estaño es un andrógeno tan potente como la testosterona, y estaba alcanzando unas concentraciones muy altas en el mar, y entonces se dieron cuenta de que todas las almejas eran machos y tenían un pene, además un pene enorme. Entonces puede disminuir la población, Claro, se desbalancea. Pero eso se usó como biomarcador de contaminación, y de hecho se sigue utilizando como biomarcador de contaminación la masculinización, la desproporción de, bueno, pues de hecho son hembras porque tienen también... Sí, son hermafroditas, claro. Sí, y son infértiles además. Bueno, pues en nombre de mi mujer y el mío, muchas gracias, enhorabuena. Bueno, a ustedes todos, muchas gracias también de mi parte. ¿Intervención más? Bueno, pues si no es así, yo creo que hemos cumplido con el objetivo de la reunión. Y bueno, yo lo que quería decir es que la Real Academia de Ciencias Veterinarias pues está interesada
sobre todo en desarrollar este principio de One Health, que creo que es importante precisamente para nuestra profesión, ¿no? Yo creo que se han abordado pues, todos los contaminantes más importantes, el mercurio, los contaminantes orgánicos persistentes, los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Yo me pregunto que si han desarrollado ustedes los nuevos compuestos perfluorados, que creo que son muy importantes, sobre todo porque entran a través de se magnifican a través de la cadena alimentaria. Y bueno, estos compuestos antropogénicos que usted ha desarrollado pues se clasifican como disruptores endocrinos o como tóxicos celulares, pero es evidente que sobre la población humana están desarrollando una serie de efectos adversos importantes. Entonces estamos hablando en One Health mucho de zoonosis, estamos hablando mucho de resistencias antimicrobianas, pero la gente se olvida de que hay una serie de enfermedades crónicas, sobre todo la diabetes, las infecciones de las vías respiratorias, del oído interno, el cáncer y la osteoporosis, que son resultado de esa contaminación tan importante que está afectando a nuestra población. Lo cual se ve claramente en poblaciones como son las poblaciones árticas, ¿no? Que están sufriendo precisamente de osteoporosis como consecuencia de que efectivamente las poblaciones esquimales pues están recibiendo contaminantes transportados a largas distancias y tienen, aparte de sus interacciones sobre el cambio climático, las enfermedades infecciosas, las zoonóticas, pues efectos sobre estas enfermedades, ¿no? Y bueno, es evidente que también afectan a los citocromos P450, como muy bien ha explicado, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si tiene algún comentario a mi intervención final, si no lo dejamos. Y claro, Bueno, no, es que ha hecho un resumen excelente de mi presentación, como no puede ser de otra manera, aunque somos colegas del área, por supuesto, nada, en fin, nada que añadir. Me preguntaba por el desarrollo de contaminantes perfluorinados, si podemos analizarlos, y la respuesta es que sí, aunque no lo hemos hecho de rutina hasta ahora, porque hemos estado inmersos en otros proyectos y los perfluorinados requieren de equipos dedicados porque hay que cambiar ciertas configuraciones y tal, pero sí que los haremos porque además son contaminantes muy emergentes, bueno, emergentes no es la palabra, que van increciendo. Por lo demás, nada, evidentemente ha hecho un resumen excelente de mi presentación, profesor Anadón, y como siempre un placer. Muy bien, pues muchísimas gracias por la intervención. Nosotros seguiremos desarrollando este concepto de One Health, pero desarrollándolo con buenos principios y con buenas realidades, ¿no? Y bueno, como agradecimiento a esta conferencia, pues le vamos a entregar virtualmente pues un diploma de reconocimiento que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al profesor doctor don Octavio Luis Pérez Luzardo por su intervención en la sesión celebrada el día 26 de abril del 2021 con la conferencia titulada Biomarcadores de contaminación marina, enfoque One Health. Madrid, 26 de abril del año 2021, firmado el secretario general, don Salvio Jiménez Pérez, y el visto bueno del presidente Arturo Ramón Anadón Navarro. Mis felicitaciones y esperemos que no sea la última intervención en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Pues muchísimas gracias. Como empecé diciendo, un honor realmente que me hayan invitado y espero que sí, que podamos vernos en el futuro. Muy bien. Muchas gracias a todos. Aparte de agradecerle al conferenciante, pues también agradecer a todos la presencia, que ha sido magnífica, y sobre todo a aquellos que están en el otro lado del Atlántico, que tienen un mérito adicional, ¿no? Estar siguiendo de forma periódica las sesiones de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Pues bien, pues muchísimas gracias a todos.